En este vídeo vamos con una nueva estrategia, fácil de configurar y encima potentísima, ya que da entradas al mercado muy claras. Y lo mejor de todo, que utiliza dos indicadores, así que vas a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema con tu cuenta gratuita de TradingView y quitarte dolores de cabeza por tener que hacer artimañas para poder ejecutarla, ya que además son dos indicadores gratuitos y accesibles para toda la comunidad de traders. Esta estrategia está enfocada más en un tipo de trading intradía, ya que las franjas temporales que vamos a ver oscilan entre 1 y 2 horas, pero también las hay en 5 minutos como en un día, pero donde mejor he visto que realmente no hayan tantas falsas señales ha sido en esta franja. Es decir, que más de un día se nos va a ir la operación de un día para otro, ya que las pruebas, aún siendo muy buenas, pues tienen sus plazos de tiempo. La estrategia funciona sobre todo en Forex. Lo he estado testeando en oro, en VTI, criptomonedas y stocks, y los resultados que me ha dado han sido nefastos, por lo que no lo recomiendo en absoluto. Así que, una vez abierto nuestro TradingView, vamos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el indicador Feiterro Banks, este de aquí, el cual vamos a dejar tal y como está. No hay que modificar absolutamente nada. Tal y como ves, son dos líneas ubicadas en los bordes o los límites del precio, dibujando como una ola alrededor de dichos límites, formando lo que sería como un canal de precio del mercado. Quédate con esta idea del indicador. Venga, vamos con el siguiente. Volvemos a la pestaña de indicadores y buscamos el Engulfing Candle, este de aquí, de Ahmed Shihab, este de aquí. Una vez añadido, tampoco tenemos que realizar cambios en la configuración del indicador, lo dejamos tal cual. Una vez añadido en el gráfico, se puede observar que está colocando señales de entrada al mercado, ya sea en compra, como ha colocado algunas en venta. Entonces, coincidiendo las compras con la parte baja, es decir, cuando el precio esté rozando lo que sería el límite, será cuando se entre en compras. Estas señales de en medio son las que de alguna manera rechazaremos y filtraremos. Lo mismo con las señales de venta. En este caso, cuando sean aquí en medio no, pero cuando sean en los bordes o en los límites será cuando las ejecutemos. Así que, una vez configurada la estrategia, es momento de empezar a buscar entradas al mercado para empezar a rentabilizarla. Venga, vamos con el primer caso para las compras. La primera condición es que el Engulfing nos esté indicando una señal de compra de color verde. La segunda condición es que dicha indicación esté en los límites de las bandas de Feiterro, concretamente para el caso de las compras en la banda inferior, ya que no se va a entrar si la señal se está dando entre medio de las bandas. Única y exclusivamente en los límites, de lo contrario la operación se descarta por completo. Vamos y abrimos una posición larga en el cierre de la vela y si se cumplen estas condiciones aquí, una vez abrimos, vamos a colocar un reward ratio de 1:1. Como siempre digo, si puedes monitorizarlo mucho mejor, ya que me ha pasado que en bastantes operaciones me ha llegado un reward ratio incluso de 1 a 1,5, por lo que recomiendo que la dejes abierta y monitorices. Pero, por contra, si no puedes, no te preocupes, sé más conservador y coloca un reward ratio de 1:1. Vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, la operación ha salido perfecta. Han sido aproximadamente 22 horas y 123 pips. Bueno, 120 pips. Nada mal y nada despreciable. Vamos con otra operación para las compras. Venga, estamos de nuevo en el Forex, el mercado CHF-JPI. Estamos en una franja horaria de 2 horas y volvemos a tener una señal de entrada en los límites. Ese es el momento, entonces, de abrir nuestra compra y vamos a colocar un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, una operación básicamente brutal, ha sido hiper rápida. Han sido prácticamente 2 horas y han sido 23 pips. Bueno, no está nada mal. Vamos con otro ejemplo para las compras. Vamos con el mercado, estamos en el Outcat y en este caso estamos en una franja de 1 hora. Aquí nos ha salido otra señal de compra, es decir, el Engulfing nos está indicando aquí que es momento de comprar y tenemos el Feiterro de que el precio está justo en los bordes. Así que una vez se cumplen estas dos condiciones es el momento de abrir la operación. Volvemos a abrir en el precio de cierre y colocamos un reward ratio aproximadamente de 1:1. Como siempre digo, se puede quedar monitorizando, pero si no, no pasa absolutamente nada. Así que vamos a ver qué tal se da esta operación. Bueno, no está nada mal, ojo, porque si te fijas ha habido un drawdown muy bestia,
prácticamente del 75% de la operación. Al final ha salido bien, lo cual es positivo, pero la verdad es que el mercado nos ha engañado haciendo un doble suelo hasta volver a salir. Así que es de alguna manera para que veas que la estrategia al final pues no es perfecta en todos los sentidos, pero en este caso se nos ha dado bien, ya que fácilmente nos podía haber tocado el stop loss. Ahora, una vez visto los 3 ejemplos para las compras, vamos con los ejemplos para las ventas. Venga, vamos con el caso para las ventas. ¿Cuáles son las condiciones que se nos tienen que dar para poder abrir una operación en ventas? La primera condición es que Legend Dolphin nos esté indicando una señal de venta en color rojo. La segunda condición es que dicha indicación esté en los límites de las bandas de Fate Error, concretamente para el caso de las ventas, en la banda superior en este caso, ya que no se va a entrar si la señal se está dando entre medio de las bandas, única y exclusivamente en los límites, de lo contrario la operación se descarta por completo. Entonces, una vez se cumplen estas condiciones, es el momento de abrir la operación con un reward ratio de 1:1, pero como siempre digo, si lo puedes monitorizar, muchísimo mejor. De lo contrario, sé conservador, un reward ratio de 1:1 es más que suficiente para ver qué tal se da la operación. Ya veréis cómo el porcentaje es muy elevado en comparación con querer arriesgar y al final que nos toque el stop loss. Así que una vez abierta, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, y una vez más, una operación positiva. Han sido alrededor de 19-20 pips en 8 horas. No está nada mal, pero vamos con otro mercado a ver qué tal. Venga, estamos en otro mercado. Aquí estamos en el USD CAD, en una franja temporal de 2 horas. Y como vemos, se nos ha vuelto a dar otra opción a poder entrar. Repasamos. Tenemos el Legend Dolphin que nos está indicando una señal de venta. Y tenemos que está en los bordes del Fate Error. Por lo tanto, es nuestro momento del la vela de cierre abrir la operación con un reward ratio, en este caso de 1:1, y ver qué tal se nos da. Venga, bien, otra vez se ha dado bien la operación, pero fíjate que también ha habido un drawdown muy bestia, prácticamente 75-80% de la operación, aunque al final han sido 27 pips, lo cual no está nada mal para el bolsillo. Venga, vamos con el caso para las ventas. Estamos en el mercado NZD-CHF, es decir, el dólar neozelandés con el suizo. ¿Y qué es lo que tenemos? La primera condición es que Legend Dolphin nos está indicando aquí una señal de venta. Y el segundo es que con la indicación y los límites del Fate Error esté en la zona, es decir, o está en el límite o está por encima, es decir, que aún nos está dando a entender que está más fuera de lo que toca y es el momento óptimo que se cumplen las dos condiciones. Así que vamos a abrir una operación en venta con un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una vez más, una operación muy limpia. Han sido aproximadamente 8 horas, unos 10 pips. Bueno, no está nada mal. Sí que es una operación pequeñita, pero al menos se nos ha dado un positivo, que es lo que queríamos. Así que, por este caso, perfecto. Si tu operativa es más scalping, no te preocupes, que te dejo una estrategia potentísima para que puedas exprimir este tipo de operativa y no te puedas quejar de que no hay estrategia que funcione en este nuevo año. Mira el vídeo y lo comparas por ti mismo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte y suscríbete activando la campanita. Hasta la próxima.